segmento es cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por cortesía de Curbodegua, es un verdadero honor poder estar con usted y poder interactuar. Esta noche utilizamos el hashtag Caso Pérez Molina. Hablamos acerca de la audiencia de primera declaración en su segundo día en contra del presidente de la República, expresidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. Caso Pérez Molina es nuestro hashtag de la noche. Por supuesto que estaremos discutiendo también la defensa técnica que le dio el licenciado César Calderón a Pérez Molina. Caso Pérez Molina es nuestro hashtag de la noche, @Canal Antigua a través de Facebook y las cuentas de nuestros analistas de hoy. Estará el licenciado Edgar Ortiz y también el licenciado Adrián Zapata. Para que usted interactúe con nosotros desde ya. Caso Pérez Molina. Vamos a presentarle ahora nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Abogado de Otto Pérez Molina pide al juez que declare falta de mérito para el expresidente de la Nación. Expresidente Pérez Molina, en audiencia de primera declaración, indicó que él no vendería ni ha vendido su dignidad por recibir dinero en el caso La Línea. En Europa, más de 100.000 niños han solicitado asilo en ese continente en tan solo el primer semestre de 2015. Y la Selección Nacional de Fútbol cayó 1-0 en el partido de ida de la eliminatoria directa contra Antigua y Barbuda en el estadio Sir Vivian Richards, esto en St. John. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Caso Pérez Molina es nuestro hashtag de la noche. Hoy se dio el segundo día de audiencia de primera declaración en el caso que se sigue por la presunta vinculación del hasta ayer presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, y que se le vincula con la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea. Hoy habló Pérez Molina, escúchelo usted. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El expresidente no se abstuvo de declarar. Otto Fernando Pérez Molina dijo sí al ofrecimiento del juez Miguel Ángel Gálvez y comenzó su defensa asegurando que él no vendería nunca su dignidad por dinero de La Línea porque ni siquiera le aceptó soborno al Chapo Guzmán. Porque lo que ellos dicen que yo recibí esos $800,000 no vale mi dignidad, no vale mi nombre, no vale mi familia, porque eso no tiene precio. Y le puse un ejemplo en donde no hubiera podido tener eso. Un ejemplo en donde expuse mi vida y en donde lo hubiera podido negociar, pero yo no soy de esa clase de personas. Yo soy una persona recta, soy una persona dispuesta a servir, soy una persona comprometida con Guatemala. No soy perfecto, eso sí, señor juez. ¿Puedo cometer errores? Sí, y he cometido errores. Pero le puedo decir que en su mayoría los errores han sido de buena fe. No errores premeditados como quieren hacer ver, no errores de mala fe, no errores para dejar de servir y menos para robarle dinero a los guatemaltecos. Eso no lo he hecho y no lo voy a hacer. Y por eso estoy aquí presente, por eso estoy dando la cara. Hoy mismo en la mañana una persona me decía, presidente, ¿qué está haciendo aquí? Si hubiera ido hace 5 o 6 días. Y dije, tengo una responsabilidad conmigo y por supuesto que tengo responsabilidad con el pueblo de Guatemala, tengo responsabilidad con mis hijos, tengo responsabilidad con mis nietos. Y por eso es que estoy aquí y voy a seguir estando para dar la cara, para demostrar mi inocencia y para demostrar que si hubo errores, no fueron errores de mala fe. Que si hubo errores, no fueron errores intencionales para ir a ver a quién se le estaba estafando o a quién se le estaba robando. Porque errores podemos cometer todos. Aquí creo que perfecto en la tierra no hay.
El mandatario asegura que el MP y la CICIG no tienen pruebas con sustento porque presentan escuchas telefónicas donde, según Otto Pérez, dicen que le dijeron que dijera. En una de las conversaciones, que aquí no tengo el número, pero se habla de que el presidente dice que esto es un relajo y que entonces el presidente ordena que abran 4 cuentas. Imagínese eso, señor juez. Si el fiscal hubiera tenido mi voz diciendo una cosa de esas, creo que hubiera sido una prueba que yo no hubiera podido refutar. Pero están hablando 2 personas que cuentan, que dicen que le dijeron que dijera. Imagínense, dicen que le dijeron que dijera que el presidente ordenaba que se abrieran 4 cuentas. A mí me parece no solo una irresponsabilidad, sino me parece, además de todo esto, yo diría, mala intención de querer hacer cualquier esfuerzo para vincularme a esta red criminal. Aquí, señor juez, es conocido que lamentablemente Guatemala sigue siendo un país presidencialista. Aquí cualquiera va y habla a nombre del presidente. Tuve una reunión con el presidente ya dijo, el presidente ordenó, me ha pasado con mis propios ministros, que los ministros me han llegado a preguntar, presidente, ¿usted ordenó tal cosa? No la he ordenado. Y me ha pasado no una, innumerables veces, con gente que está cercana con el presidente, no digamos con gente que está totalmente afuera y que uno no puede tener ni siquiera la más mínima comunicación con alguno de ellos. El presidente Otto Pérez Molina cuestionó la legalidad de las escuchas telefónicas que realizó la CICIG y el MP. Caso Pérez Molina es nuestro hashtag de la noche, ya le decía, Edgar Ortiz y Adrián Zapata son nuestros analistas de hoy. Caso Pérez Molina, vámonos a las redes, ya tenemos algunos mensajes con esa etiqueta y vamos a hablar también de lo que expresó el abogado defensor de Otto Pérez Molina, me refiero al abogado César Calderón. Antes de ir a las redes le presento la defensa técnica en el caso Pérez Molina. Señor juez, es difícil luchar contra la corriente, es difícil luchar contra la opinión de los ciudadanos. A veces no entienden el derecho, a veces piensan que esto es cualquier cosa. No, esto es una ciencia, porque tiene sus propias normas, sus propias reglas, sus propias características. Somos igual que un ingeniero, igual que un auditor, igual que cualquier otro profesional. Trabajamos con las ciencias sociales y a pesar de que las ciencias sociales van lentas, muy atrás de las ciencias naturales, el derecho no ha dejado de ser una ciencia y es una ciencia por excelencia. Y por eso se requiere que los que venimos al foro, esto se llama foro, los que venimos al foro sepamos de derecho para dar la calificación típica de los hechos, no porque se nos antoja, no porque alguien está diciendo metan al bote a ese viejo ladrón, metan al bote a ese viejo tal por cual. No, señor juez, ese no es un linchamiento, este es un proceso penal, no es un linchamiento. Por lo tanto, yo, como muchas veces le he dicho al fiscal Morales, que es un amigo respetable, yo no estudié para gánster, estudié para hacer alegatos jurídicos y justamente es lo que he hecho hoy. Y le he dado a usted la pauta, señor juez, de que usted no puede dictar auto de procesamiento en contra del señor Otto Pérez Molina, aunque la sociedad por anticipado, por las fotografías, por la bocona de algunos, esté condenado socialmente. Esta es una pena adelantada. Usted es el fiel de la balanza y aunque ya externó opinión una vez, le pido que sea objetivo, señor juez, porque un ciudadano como yo y un ciudadano como el señor Otto Pérez Molina no viene a clamar justicia, sino a exigir un sistema de legalidad en donde se resuelva de acuerdo a la ley y no a intereses mezquinos. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 272 del Código Procesal Penal, le pido que otorgue la falta de mérito en los 3 delitos por los cuales está procesando a mi patrocinado. Muchas gracias, señor juez.
Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Caso Pérez Molina es nuestro hashtag de la noche. Vámonos porque tenemos ya muchos mensajes con esa etiqueta. El triste me dicen, según Pérez Molina, saquear las arcas del Estado es un error de buena fe. Marmota, lo importante es cumplir con el debido proceso, que prevalezca la ley. Antonio, vi la transmisión de Canal Antigua del caso Pérez Molina, pero vi dudar al juez antes de suspender la audiencia. Mario, Otto Pérez Molina está usando los medios para tener simpatía. Le pregunto, ¿qué tanto puede afectar el resultado de su caso? Hoy tenemos doble abogado, por lo tanto va a estar interesante la plática. Ingrid nos dice, Ministerio Público presentó muchísimos elementos contra Otto Pérez Molina para profundizar en el juicio. Ahora esperar decisión del juez, el 8 es lo que dice Ingrid. José, considero que para derrocar a un presidente las pruebas deberían de ser contundentes y no lo son, es lo que plantea José. Creo que estamos tocando dos temas en dos ámbitos distintos. Uno es el político, otro es el legal. Claro. Entonces habría que hacer esa diferenciación para hablar del derrocamiento de un jefe de Estado. Creo que en este caso no hay un derrocamiento, hay una, aunque no exista la figura legal, es una figura de revocatoria de mando, más o menos. Revocatoria de facto, digamos. Sí, más o menos por ahí. Y el abogado piensa que gritándole al juez y exigiéndole va a lograr algo. Hay que recordar que César Calderón además fue juez. Roberto Duarte, de lo que sí estoy seguro es que Pérez Molina sabía lo que estaba pensando y pasando y lo consintió, y eso también es delito. Y Giovanni, no hay que olvidar que Otto Pérez Molina es un oficial de inteligencia militar, está entrenado para mentir y fingir, no caer en el juego, es lo que dice Giovanni. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Edgar Ortiz. Juan Carlos, buenas noches. Adrián, bienvenido, enhorabuena tenerte acá y enhorabuena tener dos abogados. Esta vez estamos sumando abogados. No, claro, hacía falta, ¿no? El gremio estaba mal representado. No, había que instalar cuotas. Entonces, bueno, interesante lo planteado por algunos televidentes y quizás, pues apoyando también luego con Adrián porque también es colega, hay que entender un poco de qué estamos hablando en esta etapa del proceso, porque ahora mismo es la primera declaración de una audiencia penal y para lo que sirve la primera audiencia realmente es sencillamente para determinar si hay indicios que nos hagan pensar que el imputado o el sindicado pudo haber cometido uno de los delitos que se señalan, ¿no? O sea, en este momento no estamos hablando de pruebas porque no es una fase de juicio, no es el debate oral, es todavía la fase, digamos, preparatoria. Simplemente estamos viendo qué elementos hay que nos indiquen que efectivamente hay algún vínculo que nos permita o le permita al juez vincularlo a un proceso penal, que posteriormente faltará la acusación, donde el Ministerio Público pues ya conclusivamente presentará cuáles son los cargos que formalmente le va a presentar al expresidente Otto Pérez Molina, y después, en 3 meses, cuando sea la fase del debate, ahí se diligenciarán las pruebas documentales, científicas, testigos, la correlación etcétera. entre las llamadas telefónicas y la prueba documental, que sería lo que hoy quizás no hemos podido analizar a detalle, ¿no? Entonces, importante es eso, ¿no? Porque yo también en este espacio en algunos meses fui crítico de algunas escuchas. Digo, sí, claro, una escucha no es prueba y de hecho hoy queda claro, ¿no? Es un indicio, no es una prueba. Cualquier abogado pues sabe perfectamente eso. Sin embargo, en este caso sí vemos que las escuchas, aunque son bastante, digamos, todavía preliminares, indican que efectivamente él tiene algún conocimiento de la estructura. De hecho, pues la llamada más reveladora quizás de la jornada fue la de Roxana Valdetti, ¿no? Cuando Roxana Valdetti se arrepiente del el presidente de la empresa y tal, cuando ella hace eso, pues bueno, empiezan a haber algunas sospechas de que efectivamente el expresidente Otto Pérez Molina sabía lo que estaba sucediendo. Yo creo que como juzgador hay elementos suficientes para pensar que hay sospechas. Claro. Que ojo, que es lo que estamos discutiendo hoy, no estamos discutiendo la culpabilidad. Yo sé que en casa, pues, alguien que no es abogado no sabe si es culpabilidad, sospechas. Claro, ¿no? Son sospechas simplemente las que estamos discutiendo ahora mismo. Yo solo quisiera construir sobre lo que plantea el licenciado Ortiz, y es que durante la defensa técnica de Roxana Valdetti, el licenciado Mario Cano, pues hizo en su primera parte una locución acerca de la multiplicidad de elementos probatorios que tenía CICIG, y daba estas cifras de miles de llamadas telefónicas, 836,000 folios de documentos,
y en ninguno aparece el nombre, pero hoy ya apareció la voz. Quiere decir que dentro de una fase de indicios, usted se guarda parte de su prueba para presentarla justamente en el debate con el objetivo de poder tener una defensa, una acusación fuerte. Una acusación fuerte y que la defensa no tenga como rebatirla, ¿no? Pero además una cosa importante, quizás muchas de las pruebas no las tenga todavía en sus manos el Ministerio Público, porque ahora, si se abre a proceso, tendrá acceso a algunas, ¿no? Podrá pedirle informes a la Intendencia de Verificación Especial, podrá pedirle informes a los bancos, podrá pedir informes al Registro de Propiedad. Antes no puede, entonces tampoco el CICIG y el Ministerio Público pueden tener hoy todas las pruebas. Es que vamos, si no, no existirían procesos penales. Si tú tuvieras que tener la prueba antes de ir a juicio, claro, no habría ningún juicio penal en este mundo, porque es imposible contar con los medios probatorios antes del juicio. Entonces, por eso digo, planteándolo, hoy yo creo que lo relevante y lo que tenemos que discutir es si creemos, obviamente, lo que creamos nosotros pesa menos, pero que pensemos si los elementos que hay deben ser considerados por el juez como suficientes para tener un indicio de sospecha y ligarlo al proceso y dictar el auto de procesamiento correspondiente. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Caso Pérez Molina como nuestro hashtag. Nos dice Jorge: la defensa técnica del abogado de Otto Pérez Molina sembró en el juez una situación de análisis para resolver. Y bueno, nos muestran esta viñeta, bueno, que nosotros siempre hemos alabado el trabajo de Fo. A mí me parece un caricaturista maravilloso. Alban nos dice: su dignidad sí la vendió, si no hubiera renunciado hace meses y no hubiera quedado como cobarde y mentiroso. ¿Por qué sí le había pasado innumerables veces? ¿Dónde y cuándo lo denunció? Es lo que nos dice Julio. Se nota el pasado de Otto Pérez en el banquillo, en inteligencia, viéndolo bien estructurada, de que está su defensa. Luis nos dice: el Ministerio Público tiene pruebas, Otto solo palabras, y la inmunidad de Otto Pérez acepta los hechos, pero alega que no se vale. Tengo que expresar mi acuerdo con la defensa de Otto Pérez. Se le quitó el antejuicio con una investigación muy elaborada. Nos dice: hay que entender el proceso de antejuicio, y creo que es un tema que habría que profundizar en él. Yo sí creo que sale libre, es lo que nos dice el señor Pérez. César Díaz: la defensa del abogado admirable, pero Pérez lo arruinó todo. Si no pensaba responder, ¿para qué habló? Se vio muy mal, es lo que nos dice. Eso también tiene otro tema netamente jurídico. O sea, no es solo lo que uno crea como ciudadano, sino el tema jurídico también tiene otras implicaciones. Es ridículo las pruebas que está poniendo el Ministerio Público, le están ayudando para que pueda salir bien librado. Otto Pérez propuesto para el Oscar de la Academia. Licenciado Adrián Zapata, bienvenido a este espacio y por supuesto, buenas noches. Muchas gracias, Juan Carlos. Edgar, muy buenas noches a todos. Bueno, yo quisiera empezar, además de agradecer la oportunidad y el espacio, abordando esto desde una perspectiva que implica la estrategia de litigio. ¿Por qué? Porque toda la dinámica que se está llevando, primero ya hubo tiempo de prepararlo por ambos bandos. Es decir, si bien es cierto CICIG y el MP investigan esto desde un tiempo atrás, también es cierto que desde la figura del expresidente esto se veía venir y hay tiempo de preparar los argumentos de defensa, sobre todo con las similitudes que hay con la reciente indagatoria que se hace a la ex vicepresidenta, siendo que son procesos, a decir de la Fiscalía, de hecho espejos. En ese sentido, cuando se alcanza el momento de la indagatoria, en efecto, el juez lo que tiene que buscar son motivos racionales suficientes, nada más. Como dice Eli Ortiz, si eso fuera de aportar la prueba inmediatamente, no habría debate. Aquí se decidiría la culpabilidad o inocencia del imputado. Entonces, ahorita es el momento de mostrar estos indicios para poder después abordarlos y aportarlos en el proceso. Recordemos que además, desde el momento de la detención, es decir, desde el momento de la detención, yendo hacia atrás hasta el levantamiento del antejuicio, hay muy poco tiempo para poder generar una investigación que permita recabar todos los medios probatorios que puedan determinar la culpabilidad del expresidente. Ahora, con esta fase, posteriormente a lo que suceda, a menos que se dé la falta de mérito que pide la defensa, estaríamos hablando de abordar ya un proceso de investigación en el cual el MP no solo es pedir informes, podrán darse incluso acciones directamente en Casa Presidencial para verificar algunas cuestiones, o podrá darse una corroboración de los hechos aducidos, o incluso ahora con la declaración del expresidente para evidenciar la debilidad que pudiera haber en la estrategia litigiosa. Y en este aspecto me gustaría hacer énfasis en algo. Hay una postura del expresidente que debe ser tomada en cuenta, y es
que hay que entender que él ya no es presidente. La postura que maneja frente a los medios es un riesgo dentro de la estrategia jurídica que se maneja. De allí la postura ahí del abogado de decirle, momento, abstengámonos un poco de contestar las preguntas que hábilmente la Fiscalía estaba enderezando. Es decir, aquí el tema de estrategia de los dos bandos empieza a generarse. No podemos hablar ahorita o anticiparnos a los hechos o a la valoración del juez en su momento en esta primera fase, pero tampoco podemos irnos con esa humanidad que ha despertado también al ver la aparente poca evidencia que existe. Yo les hago una pregunta a ambos como abogados. ¿Lo deja hablar? Yo no. ¿Lic? Sí, o sea, principalmente si no iba a responder a los cuestionamientos, porque fue una actitud mucho más mediática que jurídica su defensa, ¿no? Vamos a las redes, ahora regreso con el licenciado. Estamos con el caso Pérez Molina, como nuestro hashtag de la noche. ¿Y qué pasa con Juan Carlos Monzón? Ese es el gran eslabón faltante de este caso. También nos dice, la defensa de Otto Pérez Molina se dedica a tratar de viejo chuco a su supuesto defendido. Bueno, fue un argumento tratando de usar el coloquialismo que se ha venido dando a lo largo de los días, principalmente en las redes, ha sido muy duro. Pues diga lo que diga el abogado, las pruebas lo dirán, pero hay que investigarlo, nadie lo está condenando, es lo que dice Cubo GT, no es el momento procesal, como dicen los abogados. Cada quien da la cara como mejor pueda. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Ronald nos dice, el juez debe dictar prisión preventiva. Recordemos, pruebas aún no se pueden presentar porque apenas se le quitó la inmunidad. Fabiola nos dice, en derecho existen los conocidos como abogados del diablo, pero la justicia prevalecerá. Carlos, honestamente esperamos pruebas más contundentes. Adán, no sé, pero a mí me está convenciendo, es lo que dice Adán. María, a este señor que le muestren cómo murieron niños, adultos, ancianos por sus errores de buena fe. Elma nos dice, ¿y qué pasaría si saliera absuelto? Tendrán más pruebas que lo que han presentado, es lo que nos dice Elma. Alan, la justicia no ve la buena o mala fe, además él ya aceptó haber llamado y eso es suficiente para ligarlo. Bueno, suficiente como para ligarlo, no sé, Alan, creo que habría que tener... Yo creo que como hemos hablado en este espacio varias veces, uno de los temas principales es, de esas famosas 4 cuentas de las que se habla, el momento en el que si sigue el Ministerio Público le digo, mire, de los números que se encontraron en el computador de alias Seco, aquí están las cifras, día por día, aquí entró el dinero, y esta es la plata. ¿Y Ortiz? Sí, bueno, sí, pues siguiendo la discusión, ¿no? O sea, el momento realmente complicado del juicio no es ahora. Ahora claro. Mismo, digo, el juicio no, del proceso, porque el juicio no es el oral. Ahora mismo, como decíamos, simplemente hace falta ver la duda razonable de su sospecha, nada más. Luego, lo que hay que hacer entender a los televidentes, porque algunos me escriben diciéndome, mira, la escucha es reveladora y es muy clara. Las escuchas pueden ser clarísimas. Yo puedo llamar así al licenciado Sandoval. Licenciado Sandoval, se recuerda de los 10 millones de quetzales que tienen que enviarme. Ojalá. Y eso no es una prueba, claro. Luego vamos a ver las cuentas del licenciado Sandoval y la mía. Vemos que ni a 1000 quetzales llegamos los dos. Pues dices, mira, aquí no hay delito. Entonces lo mismo pasa con el general Otto Pérez Molina. El problema no es ahora simplemente estamos determinando si hay alguna sospecha o no. Lo que deberá probar, y eso es muy complicado, pero muy complicado, será el beneficio patrimonial de los hechos ilícitos que se están acusando. Evidentemente queda bastante claro en las escuchas múltiples que hay un montón de gente que está negociando un montón de cosas relativas a las aduanas. Lo que habrá que probar es que Otto Pérez Molina de ese dinero recibió algún beneficio, aunque no tenga su nombre, ¿no? Porque claro, dicen, no importa que no esté su nombre. Por supuesto que no importa que sea su nombre. Yo puedo tener una sociedad anónima de la cual tengo un vínculo que demuestra que yo estoy recibiendo un beneficio y tengo acciones y tengo una relación directa. Bueno, ahora, probar esa cadena de flujos es bien complejo y por eso digo que es un caso muy difícil. Claro. O sea, y por eso yo el otro día planteaba, no confundan algunos en casa la extinción de dominio de la que también se habla, por un lado, contra el presidente o vicepresidente del juicio penal. Si no se logra demostrar el origen de los bienes, estaríamos hablando de un juicio de extinción de dominio, que es otra cosa completamente diferente de la que podremos hablar en otra ocasión. Incluso con un sistema distinto. Correcto, es una opción autónoma además. Pero en este caso yo tengo que probar directamente, en su momento procesal oportuno,
que la plata que salió de acá, de la línea, entró directamente al patrimonio del expresidente Otto Pérez Molina. Si yo no logro demostrar eso, pueden haber 88,000 escuchas, 30,000 fotos, que eso pues quedará y caerá por su propio peso. Y eso va a ser lo complicado, pues o sea, yo que ahora hay que pedir una serie de informes brutal. Yo quería decir un tema que no se ha tocado mucho. Cuando hablamos de brutal, estamos hablando de fácil decenas de miles de documentos. Fácil. Por supuesto, fácil. Un tema que quizás no se ha tocado, yo quisiera hacer un llamado público a la institución armada, ¿no? Para que evalúen la posibilidad de evaluar la degradación del general Otto Pérez Molina, porque pues yo creo que un tema que también está siendo complejo ahora mismo es el prestigio, entre comillas, de la institución armada, ¿no? Claro. Y hay procesos ahí. Estamos hablando de un general de brigada, de juicios diplomado de en Estado Mayor. ¿no? Ojo que esta imagen política, esta imagen que ha dejado el presidente Otto Pérez Molina, también deja en entredicho al ejército de Guatemala. No sé si habrá algunos que consideren si hay algunas faltas por la mala gestión, por la... Claro, que creo que hoy el ejército de Guatemala hizo un distanciamiento claro. Clarísimo, por eso lo digo, ¿no? de Pérez Molina, le da el bastón de mando al doctor Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre, diciéndole que el ejército le es fiel como comandante general de las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta que quien dejó el poder es un general de brigada diplomado en Estado Mayor, además signante de los acuerdos de paz. Ahora voy, Lic Zapata, solo voy a las redes porque tengo mensajes desde hace ratos. Somos uno de los temas más comentados en Twitter. Alexander nos dice, está dando la cara, está respondiendo, va a demostrar su inocencia. Julio César, empiezo a dudar que lo liguen a proceso. Nos dice Jonathan, el Ministerio Público actuó bien, pues Otto Pérez Molina tenía inmunidad y no se le podía investigar. La duda ya está. Ruby nos plantea, señores, está fingiendo. Las bases solo eso presentó el Ministerio Público para ligarlo a proceso. Es lo que nos dice Ruby. Esteban, el abogado Cano tiene razón, el Ministerio Público no tiene indicios y contundentes contra Otto Pérez Molina, diferente a Roxana Valdetti. En este caso estamos hablando de César Calderón. El abogado Cano defiende a Roxana Valdetti. Marleni, que como bien decía el licenciado Zapata, parecen ser casos espejo. Por eso es que la prueba que hemos escuchado en estas dos audiencias es la misma, exactamente la misma. Exacto. O sea, si usted escuchaba la audiencia de primera declaración de Roxana Valdetti, que duró 3 días, fue exactamente igual a la que se presentó hoy, exacta, con la diferencia de que Pérez Molina se habló. Giovanni, ayudemos a saber entender qué es lo que busca el juez para el día martes, dice Giovanni. Indicios. Tanto esfuerzo de la población, tanto sudar, tanta lágrima para que la Fiscalía, si sigue el Ministerio Público, se presenten débiles. Quienes ya están creyendo que pobrecito Otto Pérez Molina, no lo crean, es una estrategia bien montada, el derecho también es astucia. Y Huicho nos plantea, solo se ha visto la defensa de Otto Pérez Molina, pero se ve que la Fiscalía no tiene pruebas contundentes aún, supongo un gallo tapado. Nos dice José Mariano, las llamadas no son pruebas legales en el caso si le muestran indicios. Cuando usted puede corroborar, por ejemplo, que se hable de una cola, una colocha de 20,000 quetzales y usted pueda determinar dónde están, ahí hay un indicio muy razonable. Lic Zapata. Sí, gracias. Mira, yo quiero hacer, al margen de lo que decía Edgar, creo que es más preocupante en la dinámica que está viviendo el país y al margen del clamor popular, la responsabilidad del Ministerio Público y la CICIG para poder generar un proceso sano. Es decir, dentro de lo que dice hoy el abogado defensor, en el sentido de que esto no es un linchamiento, tiene que ser un proceso, hay mucho más allá del caso incluso Pérez Molina. Recordemos que si se sigue investigando habrán, sin lugar a dudas, más gente vinculada, y en ese sentido, el clamor popular, la indignación popular manifiesta en la plaza desde hace muchos meses. 20 semanas. No puede incidir de una manera antojadiza o contaminar un proceso judicial. Porque el riesgo que nos corremos ahí es caer en cacerías de brujas que pueden arrojar a la cárcel a inocentes, o bien perder la credibilidad que la institución del Ministerio Público está consiguiendo hoy por hoy. Entonces hay que ser muy cauto para no generar un proceso basado en el ardor popular. Ojo, no estoy diciendo
que así lo perciba usted. Exacto, lo que estoy diciendo es que sí debe ser, este juicio tiene que ser de una manera muy responsable para poder enderezar los procesos penales en este país bajo la oportunidad de esquemas de alcanzar los más altos actores dentro de algún hecho ilícito cometido. Que por cierto estamos hablando de quizás el proceso más complejo de investigación, porque usted está hablando de gente a la que tiene un interés por la velocidad, porque esa velocidad del trámite es dinero, así de simple. Segundo, que está dispuesto a aceitar la maquinaria, porque la maquinaria tiene un mecanismo que me afecta en mis finanzas y por lo tanto puedo hacer una balanza económica. ¿Qué me afecta más? ¿No? Pagar la cola, la colocha, como le quiera llamar, o que mi mercadería no pase por meses. Habrá empresarios dignos que no la paguen nunca y que tengan que lidiar con un sistema lento, que se atropelle a sí mismo, y habrá aquellos que no lo hagan, y que lo hay, seguro. Claro. Vámonos a las redes, estamos con el caso Pérez Molina, como nuestro hashtag de la noche. No vendría su dignidad, porque la perdió hace mucho, es lo que nos dice Tef. José Rivera, no se trata de sospechas, sino de elementos suficientes para considerar la posible participación. Creo que José lo deja bien claro, posible participación. La participación la tiene que probar en el debate. Tano García, es una defensa pobre con justificaciones tontas, además insulta al pueblo al referirse a las manifestaciones. Álvaro, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Los indicios no son del tamaño de las acusaciones, dice Álvaro. Es que tampoco es el momento, el momento para poder presentar. Si usted tiene un caso bien montado, tiene que entender que la defensa también va a estar armada, no está jugando, ¿me entiende? Es que Otto dice que le dijeron que dijera lo que dijo, pero no le va a ir bien. Y Edgar nos plantea, en primera audiencia solo presentan indicios de participación del imputado, se debe ligar a juicio para seguir investigando, y nos presentan este meme que ha sido muy popular en el día. Vos no sos pastor, hasta a mí me convenciste de que soy inocente, es lo que le dice en esta fotografía entre César Calderón y Otto Pérez Molina. Aura nos dice por qué la CICIG interceptó sus llamadas telefónicas cuando el señor Pérez Molina aún gozaba de inmunidad siendo presidente. Habría que entender que no interceptó a él, interceptó a quien lo llamó. O sea, el presidente decía, como sabían que era yo, la tendrían que haber colgado. ¿Es eso correcto, Oli Cortés? ¿Qué plantea? El hecho de que el presidente Pérez Molina, dentro de su elocución, decía, no me estaban interviniendo el teléfono a mí, sino a quien me llamó. Pero cuando supieron que era yo, debieron de haber colgado la llamada. No. ¿Es correcto? No, porque la orden judicial va contra una línea. Y si esa orden judicial determina que la línea del licenciado Zapata está intervenida, por ejemplo, el momento que él hable conmigo, eso ya desbloquea la prueba, digamos, ¿no? Entiendo que es solo cuando afecta la dignidad y la privacidad de la persona. Sí. Eso creo yo, ¿no? Bueno, yo creo que eso va a ser, yo creo que va a ser sujeto justamente, va a ser una de las impugnaciones que generará la defensa para desvirtuar esa llamada. Claro. Eso ya va a ser parte del proceso propiamente hecho. Ahorita sigue siendo un indicio, de hecho, que si el juez lo valora no bajo las reglas de la sana crítica, pues será cosa del juez. Igual, yo creo que hay factores, quiero retomar el tema del caso Espejo, que hay dos factores trascendentales que hacen distinto a la vinculación del expresidente Pérez. Uno es la incidencia a un ente autónomo, como lo es la SAT, para el cambio de personal administrativo, y la otra es el vínculo, que si bien es cierto no sabemos cuántas veces fue, con alias Seco. El hecho de tener, aunque sea un contacto con ese personaje. Si eso es así, hay dos elementos que sustentan más una decisión que se ve predecible por parte del juzgador, al ser exactamente los mismos indicios que se generan con todo el bagaje de prueba que ha presentado la CICIG y el MP. Y creo que a los tres nos quedaría claro de que si lo liga a proceso, lo va a mandar a prisión preventiva. Seguro, aún así claro. Se haya presentado por su propia cuenta, por su voluntad, a pesar de presentado un memorando. Ahora, Juan Carlos, hay una cosa bien importante, y es que yo creo que hay un error garrafal desde la forma del abordaje también de la defensa, pero no la defensa técnica. Es decir, continuar la confrontación basado en emociones con el clamor popular es un error que debería analizarse.
Es decir, Totalmente de acuerdo. estoy de acuerdo en el tema de que uno tiene que ser firme al defenderse, sobre todo si lo están acusando a uno de delincuente. Claro. Pero seguir trasladando esta indignación individual a un clamor popular, incluso bajo la figura de, ¿cómo se llama el aparato que decía hoy el señor expresidente? Clandestino. Clarímetro. No recuerdo, era para medir el clamor. Creo que eso, eso sobra, es decir, ese tipo de cosas traen por tierra e incide en la defensa técnica que genera el licenciado Calderón. Claro. ¿Por qué? Porque hay que tener claro que esto es un proceso judicial. Es un proceso que debe estar regido por normas procesales éticas, porque lo que decía hoy en el espacio a las 8:45 el licenciado Trabarino, es decir, aquí el rol mediático y la opinión social tiene un peso importante. Claro. Entonces, juega todo esto, sobre todo cuando ahorita estamos evaluando indicios, porque la prueba se evaluará en debate. Pero hay que entender que hay, como yo lo planteaba, hay una versión y hay una separación entre el plano jurídico y el plano político, ¿sí? Otto Fernando Pérez Molina era presidente de la República y por lo tanto tenía una responsabilidad político-administrativa por sus actos y por sus nombramientos. Eso es una cosa. Así es. Las implicaciones jurídicas que él tenga en el caso de la línea, usted las tiene que probar. Esos son distintos. Yo creo que eso es muy importante entenderlo en casa y por eso quiero secundar y enfatizar nuevamente en lo que habían decidido hace un momento. O sea, al margen del descontento social que tengamos por la mala gestión, por la corrupción excesiva que hemos tenido durante los años, no hay que olvidar que lo ideal es condenar o absolver al general Otto Pérez Molina si es culpable con pruebas contundentes, o absolverlo si las pruebas no lo son. Y tenemos que tener también la madurez cívica para entender que el proceso eventualmente puede caerse, puede fallar. O sea, entenderlo, ¿no? Obviamente el clamor popular va a decir que, bueno, va a decir no, dice que es culpable. Claro. Y eso es un problema. Claro. Y lógicamente lo deseable, como también tú decías hace un momento, es que las distintos actores, ¿no? Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, como la propia CICIG, pues actúen a la altura, que es lo que yo espero y lo que he visto hasta el momento. O sea, no estoy criticando a nadie, claro, pero estoy diciendo que entendamos que esto es un camino muy largo, donde puede haber errores, donde puede haber complicaciones a la hora de probar, y tenemos también que aceptar como sociedad madura que no todo es prepararse, digamos, a reclamarle al juez porque no nos gusta lo que resolvió. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora voy con usted, Elizabeth, solo cierro los mensajes de este bloque. Estamos con Caso Pérez Molina, somos el tema más comentado de la noche. Nos dice Carmen, es sencillo, él le falló el pueblo, no desmintió o no desbarató la línea, aparte tampoco negó recibir cosas. Valerie, ¿por qué no se usó la escucha en la cual habla Roxana Valdetti en la audiencia de ella? Es por lo mismo. No la vinculaba a ella. Exacto, exacto. Hablaba de esta vinculación que al Ministerio Público y a CICIG le sirve más hoy. Así de sencillo, le sirve más hoy. Ellos querían tener, como sucedió, suficientes indicios para poderla ligar a proceso sin usar la escucha. O sea, por lo tanto, eso es lo que seguramente irá sucediendo con el paso del tiempo en el desarrollo del proceso. Puede venir en el juicio, ¿eh? ¿Sí? Esa prueba también puede estar en el juicio de... Seguro, y seguramente va a estar. José Abascal, sin saber de leyes, podría decir que hoy Otto Pérez salió victorioso del ring. Mejor la defensa del Ministerio Público, más capacidad. Nos dice el doctor, es difícil opinar en este momento, cada parte, la que defiende y la que acusa, están armando su estrategia. Creo que deben de ligarlo a proceso porque así hay indicios racionales suficientes. La prueba se verá en el debate, es lo que dice CLO. Joseph Pineda nos plantea, aunque en realidad fuera inocente por no saber nada, que no lo es, siempre sería culpable por confiar tanto en su gente, es lo que nos dice. Pues eso sería en el plano político. Claro, políticamente. En el plano jurídicamente político. de cero. En el plano jurídico es otra cosa. Que ahí sí hay un argumento en lo que dice Joseph en el plano político. A ver, es demasiado ingenuo. Hay un viejo adagio que dice que hay dos cosas que usted no puede ocultar en la vida: el dinero y la pobreza. Y es demasiado ingenuo pensar que si efectivamente Juan Carlos Monzón Rojas, siendo secretario privado de la vicepresidencia de la República, era el máximo jefe de la línea y que él le rendía cuentas al 1, al 2, al jefe al dueño de la finca, en este caso Otto Pérez, y también a Roxana Valdetti, y él comenzaba a tener un enriquecimiento notorio, siendo él
además experto en inteligencia militar, y no lo nota. Hay que ser muy ingenuo para creerlo. Lick Zapata. Sí, bueno, sigue siendo una percepción y un indicio. Es decir, aún con prisión preventiva hay que tener claro que el expresidente culpable no es aún. Claro. Y quiero ahí retomar el tema que abordaba Juan Carlos del antejuicio y todo el proceso previo, porque ese desgaste es el que ahora le está pasando la factura al expresidente, y puede ser que hubiera sido todo lo inocente del mundo, porque para eso habrá un proceso, y lo es. Pero políticamente la legitimidad, la idoneidad, solamente generaba un desgaste, no solo en su persona y en su figura, ni en la institución de la presidencia, en todo lo que es gobierno. Y eso es lo que genera este acomodo ahora social, que genera toda esta animadversión y lo señala. Pero ojo, la presunción de inocencia como tal también tiene un peso en la parte humana de la sociedad. Tan es así que hoy la gente, hay muchos que mutan y dicen, no era tan contundente la prueba. Claro. Y eso no lo sabemos aún. Claro. Por eso es que el razonamiento del juez en el momento de evaluar la situación jurídica del expresidente va a ser trascendental, ¿verdad? O sea, culpable seguirá siendo, inocente seguirá siendo, pero... Yo les pediría a los dos, quizás en estas últimas 2 semanas, los guatemaltecos hemos aprendido derecho más que en los últimos 30 años, porque ha sido una exhibición mediática muy amplia. Sí. Pero creo que uno de los términos que no nos ha quedado tan claros a los ciudadanos que no somos abogados es la sana crítica. ¿A qué se refiere cuando habla de la sana crítica? Lick Ortiz. Lo que pasa es que cuando recordemos una cosa, en un juicio es imposible tener una reproducción calcada de los hechos de la realidad. O sea, eso nunca va a suceder en juicio alguno, salvo un caso excepcional, ¿no? De forma que lo que el juez tendrá serán ciertos medios que reproducen o de alguna forma indican los hechos que uno quiere reconstruir adentro del proceso. De forma que cuando el juez tiene ante sí una prueba, que es lo que llamamos a esos medios que intentan reproducir los hechos, como no son ciertos, tiene que darles un valor y una ponderación. Digamos, una escucha no es un hecho, es una serie de intercambio de ideas que yo deberé darles el peso que yo considere conforme a las reglas de la psicología, de la ciencia, del derecho y de la justicia. Si considero que ese hecho, esa prueba reconstruye el hecho que yo estoy ponderando. Claro. Pero eso es un ejercicio madurísimo de ponderación del juzgador y muy difícil. ¿Qué valor le doy al documento? ¿Qué valor le doy a la escucha? Claro. ¿Qué valor le doy al cheque? En el sistema jurídico recordemos que hay prueba tasada, que es la prueba legal. Eso es prueba. Y ya se aceptará, ahí vamos a prueba en contrario, pero es prueba. Y lo otro es la evaluación en sana crítica razonada. ¿Eso qué es? Eso jurídicamente lo que se dice es la lógica interpretativa y el común sentir de las gentes. Es la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados. Es esa experiencia del juzgador, y ahí la importancia de la calidad de los juzgadores, basado en el razonamiento, en la experiencia y en factores científicos que le permiten llegar a una conclusión. Que para mí como un ignaro en el tema legal, pues en muchos casos hemos tratado de quitarle ese razonamiento al juez y utilizar el término del operador de justicia. No. Vámonos a la pausa. Estamos en un interesantísimo debate. Estamos a las 10 p.m. Gracias, Rosario. Lick Ortiz sigue lamentando la que falló Tino Bolo. Sí. Vámonos ahora con Caso Pérez Molina, que es nuestro tema y nuestro hashtag de la noche. Yo solo sé que la CICIG y el Ministerio Público van a soltar las bombas cuando se ligue el proceso a Otto Pérez Molina. La más santa, pobrecito Precis, solo eligió mal al superintendente, secretarios, ministros, vices, etcétera. José Abascal, ¿cuál sería la reacción de la R si el martes dejan libre a Otto Pérez Molina por falta de mérito? ¿Será que lo hundiría o no diría nada? Oiga, qué pregunta la que se tira José. Está interesante, la verdad. Estimados licenciados Ortiz y Zapata, si ustedes fueran el juez Gálvez, ¿los ligarían a proceso a Otto Pérez Molina? Los puso en jaque. Uy. Los puso en jaque, Álvaro, fácil. César nos dice, parecer el síndrome de Estocolmo, todos los que ahora se arrepienten. Hay que recordarle a la gente qué es el síndrome de Estocolmo. Es este amor filial que se llega a tener para una persona cuando es secuestrada o cuando sufre algún vejamen de manera continua. Mario, ¿qué ganó la defensa acusando al juez? Es lo que dice Mario Raúl. Creo que nada. Uy, ¿nada? No.
Al contrario. No, yo creo que no. Jenny, los argumentos de la defensa del general Pérez están muy bien fundados en derecho, las escuchas no son pruebas contundentes, creo que eso lo hemos dejado bastante claro. Otto Pérez Molina es un experto en manipular a las personas, no nos dejemos de engañar, está haciéndose la víctima del clamor popular. Y César, ¿cómo se nota que todo el mundo teme no a que Otto Pérez sea inocente, sino a que fueron utilizados y manipulados? Ese es el detalle, es lo que dice César. Cerrémoslo, mi querido. Sí, nada más, ¿no? Reiterar las palabras porque no hay mucho más que agregar en el tema tan complejo que hemos visto que ha sido tanto el de Valdetti como el del expresidente Otto Pérez Molina. Para las preguntas, ¿no? Para que nos mojemos un poco, Adrián, porque es más alegre, ¿no? Si lo ligaríamos o no, yo creo que considerando que hay paralelamente abierto un proceso por el mismo hecho y que hay por lo menos sospechas y elementos para pensar que él sabía de esa organización, yo lo ligaría a proceso por esa sencilla razón, porque por su jerarquía, por su investidura y por su relación, en este caso con la gente de confianza que está involucrada, creo que hay elementos para pensar que hay alguna vinculación, que lógicamente, para recalcarlo con palabras técnicas, sigue siendo inocente hasta que se le pruebe lo contrario, pero creo que hay elementos suficientes para considerar ligarlo al proceso, aunque es obviamente una decisión muy difícil, ¿no? Lex Zapata. Bueno, vaya quilombo. Sí. Yo creo, de verdad, creo que hay indicios y creo que igual sujeto a prisión preventiva seguirá siendo inocente y será la oportunidad además de limpiar su nombre si es que hay elementos para hacerlo y la verdad prevalecerá. Yo quisiera cerrar con el tema, en este momento, con mi participación, con el hecho de recordar de verdad, y perdón por lo incisivo, respetemos el debido proceso. Tengamos la paciencia y la madurez ciudadana para entender que el proceso debe ser objetivo y basado en hechos comprobados, porque la presunción de inocencia es un precepto constitucional y eso no podemos perderlo, de verdad no podemos perderlo como sociedad. Al resumen. Muy de acuerdo. Cementos Progreso, compartimos sueños, construimos realidades, presenta este segmento. Abogado de Otto Pérez Molina pide que juez declare falta de mérito en el caso que se sigue contra el expresidente de la Nación. El presidente Otto Pérez Molina, en audiencia de primera declaración, indicó que él no vendería ni vendió su dignidad por recibir dinero de la línea. Europa, más de 100.000 niños han solicitado asilo en ese continente tan solo en el primer semestre del 2015. Y un menor de 10 años disparó mortalmente en contra de un joven de 16 que intentó entrar a su casa mientras cuidaba a su hermana de 4 años. Cementos Progreso, compartimos sueños, construimos realidades, presentó este segmento. Esperábamos hablar este viernes de elecciones, pero lo haremos mañana. Estaremos en vivo a las 10 p.m. desde la sede del Tribunal Supremo Electoral en el Parque de la Industria. Estaremos con casa llena, analizando por supuesto el proceso de elecciones del próximo domingo, así que lo esperamos. No será este el último programa de la semana en cuanto a las 10 p.m. Ortiz, Zapata, Sandoval, que tenga usted una noche muy hermosa.